Bienvenidos como siempre, este es mi estudio, yo soy Iván Ferreiro y lo que nos vamos a ver hoy es una técnica que yo tengo cierto amor-odio con ella y vamos a ver y entender por qué. Estoy hablando de acuarelas. Ya estamos de nuevo en la mesa de trabajo, una hoja limpia para poder experimentar nuestras tintas. Ya veis que de acuarelas tengo muchísimo. Acuarelas las venden en muchos formatos diferentes. Las pueden vender en lápices, como tengo por aquí. A ver, uno que no tenga que afilar. Bueno, pues las venden en lápices. Tengo por aquí varias marcas. Bueno, estos lápices funcionan de la siguiente manera. Un pincel, un poco de agua, extiendes el lápiz en el soporte y luego los trabajas para conseguir el efecto que quieras. Bueno, también lo venden en pastillas, lo venden en tubos de zinc, lo venden ya en formato líquido y también lo podemos encontrar en rotuladores. Esas son las diferentes formas en las que lo distribuyen o lo venden. Bueno, uno de los primeros consejos que os quiero dar con respecto a la acuarela es que hay que ser extremadamente meticuloso. No necesariamente, pero sí que tenemos que ser ciertamente meticulosos porque el agua es un medio que no se suele controlar del todo bien. Las fibras absorben muchas veces esas tintas de una manera muy arbitraria, muy azarosa y en muchos casos es casi una locura tratar de controlar la acuarela. Y es algo de lo que me gusta, la acuarela. Eso de que no se pueda controlar, que muchas veces aparezcan sorpresas, pequeños accidentes que puedan hacer mi dibujo un poquito más interesante o mi trabajo un poquito más interesante. Luego hay que ser bastante limpio, ¿vale? Ya veis aquí que tengo varios vasos y tazas con un poquito de agua limpia. Podéis ahí agitar los pinceles para quitarles el color y luego es bueno tener un papel secante, un trapo para poder secar y quitar el exceso de pintura. Otro consejo que os puedo dar en cuanto a acuarelas, si os gastáis mucho dinero en acuarelas, estas acuarelas cuestan mucho, son bastante caras. He llegado a pagar 5 euros por una pastilla de estas, ya veis qué poquito trae. Esta ya casi está acabada, pero es un color muy denso que me gusta y lo estoy utilizando bastante. Una vez que lo acabe, pues lo puedo sustituir por otro. Lo venden por unidades y, como os decía, son colores bastante caros. Por eso, uno de los consejos que os doy es que no limpiéis. Una vez que acabéis de trabajar, cerráis el estuche o lo que sea y esto queda totalmente seco, pero no está perdido, ¿vale? Por eso os digo que no limpiéis. Yo puedo venir aquí con un pincel y volver a reconstruir o renovar este color que había hecho en su día y poder volver a aplicarlo. ¿Vale? Entonces no limpiéis porque si lo limpiáis será un color que echéis a la basura sin necesidad. Limpiar a no ser que tengáis cierta necesidad. ¿Vale? Otro consejo que os puedo dar es que cuando estéis pintando acuarela o estéis dando color a acuarela, tratéis siempre de tener una hoja del mismo soporte en el que estéis pintando, un trocito al lado para probar, ¿vale? Porque no es lo mismo esta densidad de tinta que a lo mejor otra que yo pueda hacerme por acá, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo esta densidad que esta densidad y hay que tener cuidado con eso porque en la acuarela es muy difícil corregir, te deja corregir, sí, pero puede ser que no te deje del todo. ¿Por qué es importante tener agua limpia? Bueno, es importante porque muchas veces si yo quiero corregir, pues ya veis que ahí donde he pasado,
pues he retirado un poquito de color, pero va a llegar un momento, esto con un paño húmedo podéis ponerlo encima, perdón, un paño húmedo, un paño limpio, podéis poner encima que se pase un poquito del color al paño, nosotros seguimos mojando para que ese color ir desaturándolo un poco, quitándolo un poco, pero ya veis que no nos deja corregir mucho y si insistimos demasiado corremos el riesgo de que el papel se rompa, se estropee. Si estamos ahí frotando, ya veis lo que va ocurriendo, ¿vale? Y esto puede ocurrir incluso con el pincel. Vamos levantando y estropeando el papel y acaba creando pues este tipo de virutillas que son fibras del papel. Y nosotros queríamos borrar esta zona, pero al final lo que conseguimos es romper el papel y esto se va a notar en el acabado final. Vale, entonces tener una hoja aparte, le pegáis un trazo o le hacéis una pasada. Si es demasiado claro, le echamos un poquito más de agua. Perdón, si es demasiado oscuro, le echamos un poquito más de agua. Y así conseguimos que el color pues no se sature tanto. Vale, ¿por qué decía que hay que ser muy limpio, muy metódico? Bueno, pues por este tipo de cosas que acabamos de ver, porque es muy difícil corregir las tintas, es muy difícil corregir las acuarelas, entonces hay que ir con cierto cuidado, ser muy ordenados, ser limpios, aunque no necesariamente tiene por qué ser así, ¿vale? Como yo os dije en uno de los vídeos pasados, la acuarela no es una de las... por así decirlo, de las técnicas que a mí me gusten, que a mí me encanten. ¿Vale? Es una técnica que a mí me cuesta bastante por el simplemente hecho de que yo soy más desorganizado, soy más arbitrario, soy un poquito más impulsivo y suelo estropear muy rápido los dibujos, pero no quiere decir que de 100 dibujos que haga uno no sea decente o no haya conseguido algo que pueda ser interesante. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es llevar la acuarela a mi terreno, dentro de lo destrozón que soy, de lo mala acuarelista que soy, trato de que las acuarelas funcionen bajo mi mano, bajo mi temperamento un poquito más impulsivo, ¿vale? Y crear pues ciertas texturas o ciertas formas que quizás con otros materiales no conseguiría. Ya veis un poquito estos pinceles que estoy utilizando, son pinceles que tienen aquí una carga, podemos cargarlos de agua, en este caso yo tengo agua, pero podéis poner tintas como acabáis de ver que he hecho, ¿vale? Tintas negras, tintas rojas, amarillas, más o menos, bueno, los que tienen agua simplemente son para no andar con pinceles mojando, aunque ya veis que las puntas se suelen llenar un poquito de ese color, entonces es bueno mojarlo y tener un paño para secar, para ir limpiando. No agitéis, porque entonces si agitáis, por muy poco que agitéis, el agua ya se os va a manchar de azul y esto puede haceros que a lo mejor un amarillo no tenga esa potencia de amarillo que veis aquí, sino que os salga algo verdoso, ¿vale? Entonces no agitéis nunca, siempre sumergís el pincel, lo secáis en un paño y así le vais quitando el exceso de pintura. O bien eso, o cambiáis el agua cada cierto tiempo, ¿vale? Siempre que necesitéis agua limpia o cambiar de color o un color que a lo mejor se corrompa muy rápido o se estropee muy rápido si lo mezclamos con otro. Si vamos a utilizar negro, da igual que lo tengamos el pincel manchado de amarillo porque el negro se lo va a comer todo, es increíble. Vale, y luego por último, simplemente pues los rotuladores acuarelables que funcionan exactamente igual que lo que podría funcionar pues un lápiz acuarelable. Vale, ahí lo vemos. Y no tiene mucho más misterio que el ver cómo funciona,
cómo se expande el agua a través de las fibras, intentar controlar la saturación de la tinta. Cuanto más saturado esté, más oscuro se va a ver. Cuanto menos saturado esté, más claro se va a ver. Y simplemente, pues cuanto más saturado, vais a controlar mejor la mancha, y si tiene mucha agua, pues la mancha se va a expandir más rápido. Vale, estos son consejos que yo os puedo ir desvelando, pero en muchos casos estos consejos que os doy de cómo se comportan las tintas, pues es muy difícil poder verlos o poder entenderlos hasta que no los experimentáis. Por eso yo os invito... Yo os invito a que lo hagáis vosotros mismos, que lo experimentéis, los que tengáis acuarelas en casa o queráis sacarle pues algún partido a estos colores. A mí es una técnica que me encanta, pero que hace que me tire demasiado de los pelos, porque como os decía, es muchas ocasiones incontrolable, aunque la gente que ha pintado, mucha gente me pregunta, oye Iván, ¿qué técnica es más fácil para aprender a dibujar, para aprender a pintar? ¿Acuarela, acrílico, óleo? El óleo es muy difícil, ¿por dónde empiezo? Yo siempre les digo lo mismo, empieza por el que más te guste, porque según mi experiencia, el que más os guste es el que más os va a invitar a dibujar y a desarrollar vuestros intereses artísticos. No vais a empezar por una técnica que os aburra o que os resulte demasiado tediosa. Van a empezar por una técnica que os guste, ya independientemente de si la gente cree o tiende a pensar si es más difícil o si es más fácil. Yo os lo digo por experiencia. Yo normalmente he pintado acrílicos y óleos y me siento muy cómodo con esas técnicas. Quizá más con el acrílico que con el óleo. Y con la acuarela pues me resulta un poquito más, me veo más a trompicones, aunque no quiere decir que no le saque un buen partido a esa técnica, siempre llevándola a mi terreno, que es el terreno de destrozar y el terreno de guarrear. Y en cambio mi novia, un saludo. Ella empezó siempre desde pequeña con acuarelas, siempre tuvo acuarelas a su alcance y siempre trabajó con acuarelas. Es más, parte de estas acuarelas son de ella, me las ha prestado para hacer este vídeo. Y bueno, ella es de pequeña, ha pintado en acuarela, pues le pasa exactamente lo contrario a mí. A ella se siente mucho más torpe en óleos y en acrílicos, pero la acuarela es un medio natural, es muy fácil para ella poder representar algo en acuarela. Aparte que es una técnica que le ayuda mucho porque es una técnica que con mucha sensibilidad, con mucho cariño, con mucho amor, y para su estilo de dibujo le va perfecto. Crea unas escenas realmente cálidas, por así decirlo. Bueno, simplemente probarlas, analizarlas. No hagáis, si no queréis hacer o pintar ningún motivo, no hace falta, simplemente hacer unos trazos, ver cómo se comportan. Podéis incluso en algún momento ver qué pasa cuando yo paso una línea por encima de otros colores, cómo interactúan, cómo se mezclan. Vale, eso estudiarlo vosotros. No tiene más recorrido que estropear hojas, por así decirlo, hacer ciertas pruebas. Y simplemente también una cosa que yo aquí no tengo, un secador de mano. Es bueno pasarle, si hay veces que a lo mejor queréis volver a pintar por encima de esta línea, pero si está húmedo, pues podéis estropear el dibujo, y hay que respetar, al igual que el óleo, pues ciertas esperas de pintura, o sea, de secado. Bueno, hola de nuevo, perdonad por este pequeño corte, la cámara dejó de grabar y no me di cuenta hasta más adelante. Ya veis que mi hoja ha avanzado un poco, pero yo vuelvo a repetir y a explicar lo que estaba haciendo.
Justo cuando se cortó estaba explicando la importancia de tener un secador de mano cerca, simplemente para apurar los tiempos de secado de lo que puede ser la acuarela, porque también tiene unos tiempos de espera. La propia herramienta o el propio material te va a ir diciendo e indicando cuándo puedes seguir pintando y cuándo no. Por eso mucha gente que quiere acelerar estos procesos de secado, pues utiliza un secador de mano. Podéis tenerlo cerca vuestra. Y yo os explico un poquito por qué esto de tener un secador de mano cerca. Y es tan simple como yo cuando estoy pintando, cuando estoy dibujando, pues a lo mejor puedo coger una acuarela y pasar pues unos trazos. Y acto seguido pues quiero dibujar aquí pues un árbol con un tono marrón. O quiero pintar un árbol con un tono marrón y fijaros lo que ocurre. El agua me juega malas pasadas. En la parte del papel en la que está seco, vemos que el árbol o la pincelada es concisa y se comporta como debería comportarse. En cambio, en la parte que aún sigue húmeda, la pintura se expande y hace que el agua cree efectos extraños, ¿vale? No os preocupéis por eso, ¿vale? Simplemente hay que dejar o esperar a que seque para luego darle las siguientes manos o las siguientes capas. Es una de las peculiaridades de la acuarela. Pero bueno, esto puede jugar a vuestro favor también. Si lo controláis o aprendéis a controlarlo, puede ser muy beneficioso. En el sentido que yo puedo hacer una degradación. Si yo mojo el papel con agua y acto seguido cojo un color, el que sea, y lo paso por aquí. En el punto en el que este color entra en contacto con el agua, pues crea una degradación. Y en el punto en el que este color está en una parte un poquito más seca, pues se queda muchísimo más denso, ¿vale? Y así creamos ciertas degradaciones. El agua hace que esta parte del color se extienda hacia la zona en blanco, ¿vale? Y entonces cree esas degradaciones. Podemos ayudarle un poquito más con el pincel para que no se note tanto, pues a lo mejor ciertos golpes. Incluso podéis animaros y probar a ayudarle con la mano para crear esas degradaciones. Este es el momento en el que yo también puedo coger algún elemento absorbente, posarlo encima y crear pues ciertas texturas. ¿Vale? Es una forma que también tenemos para corregir la acuarela. Aunque no tiene mucha capacidad de corrección, sí que podemos corregirlo. Daros cuenta que la acuarela en contacto con el agua pues vuelve a reconstituirse. ¿Vale? Es un problema de conservación muy grande para los conservadores porque los trabajos a papel pues suelen llevar conservaciones. Imaginaros una acuarela de Miguel Ángel, pues el papel se degrada mucho más rápido y las tintas por lo tanto también. Además que son muy débiles ante ataques de humedad, por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo pasa con los rotuladores. Si hay una zona que está húmeda, ya veis cómo se comporta el rotulador. Cuando entra en la zona seca, está en la zona seca, y cuando entra en la zona húmeda, el rotulador se comporta de una manera curiosa, ¿vale? No solo podéis crear efectos, ¿vale? Simplemente, pues divertiros, pasarlo bien, saber que si pintáis húmedo sobre húmedo, pues puede crear efectos un poco curiosos. Y sobre seco la acuarela y las tintas se comportan de una manera diferente. No hay tanta... no se transporta la tinta de la misma manera por capilaridad. El agua ayuda a que esa capilaridad pues se expanda mucho más rápido el color y de una manera, por así decirlo, arbitraria o azarosa. Por eso lo de ser muy pacientes, ser muy limpios,
Y bueno, ahí radica un poquito la dificultad de la técnica de la acuarela, que tú estás luchando prácticamente con eso, con un medio líquido que muchas veces no se comporta como a ti te gustaría, ¿vale? Cuanto más trabajéis en él, pues más posibilidades tendréis de ir controlando esa técnica, ¿vale? No utilicéis nunca blanco para aclarar colores, ¿vale? Tratar siempre de diluir mayor cantidad de agua, ir jugando con las viscosidades de la tinta para conseguir colores o tonos un poco más claros. Aunque sí que podéis utilizar blanco. Existe blanco en la acuarela, pero normalmente el blanco es el blanco de tu papel. Tú si quieres dejar algo de color blanco, pues eso es lo que no se pinta, lo que no se dibuja. Un poquito como pasa en la técnica del grabado. Si tú si quieres una zona blanca, esa zona no tienes que grabarla, esa zona no puedes trabajar en ella. Vale, para conseguir blancos o diferentes tonos, pues ir añadiendo un poquito de agua. Eso hace que las tintas pues, estén menos saturadas y que puedas hacer más transparencia. ¿Vale? Un poquito como pasaba con los óleos. Esto viene un poquito por la saturación. Imaginaros una gota. Yo sí tengo aquí una gota. Y esta gota está muy saturada, pues tiene mucha pigmentación, tiene muchos retazos de este pigmento. En cambio, si yo tengo una gota que tiene mucha agua, pues tiene menos pigmentos. Y esto al apoyarse sobre la hoja, sobre el papel, pues hará el efecto de que se va a ver más el papel, como es en este caso. Entonces quedará un color un poquito más claro. Y en cambio, en este tipo de concentraciones, pues se verá menos el papel y quedará una línea un poco más oscura, más densa. ¿Vale? Pensar en la acuarela en este sentido. Y también ocurre lo mismo con la tinta china. Nosotros probamos por aquí algunas tintas chinas y ¿qué más efectos se pueden conseguir con la acuarela y se pueden lograr con ella? Pues efectos del tipo de utilizando lejías, ¿vale? Ya veis que por aquí yo tengo por aquí unos trazos un poquito más amarillentos. La lejía tarda un poquito en actuar. Cuidado cómo almacenéis la lejía y qué pinceles usáis para la lejía. No uséis cualquier pincel o uno que le tengáis mucho aprecio, porque la lejía suele comerse los materiales, los suele destrozar. Entonces, tener cuidado. Yo os puedo enseñar el pincel con lo que hice estas pruebas delante de la cámara, aunque estuviera apagada. Vimos cómo los pelos se quedaban, se destrozaban, vamos, desaparecían delante nuestra. Vale, ahí tenemos, hay pelos en los que suele tardar más, menos, y esto ocurre porque eran pelos sintéticos. Aquí podéis ver dentro la cuña que separaba los pelos que estaban alrededor del pincel. Por lo tanto, hacerlo con la parte de la madera, ¿vale? Yo tengo por aquí aún esta lejía. Lo recogéis con la parte de la madera y ahí podéis trazar y igual que ocurre en la ropa, no os lo echéis en la ropa, os va a dejar una marca de por vida, ¿vale? Tarda un poquito en actuar. Lo que hace la lejía pues es comerse los tonos, comerse los colores, ¿vale? Esto también lo podéis utilizar para hacer efectos, ¿vale? Y bueno, simplemente sería cuestión de practicar, destrozar papel y disfrutar, ver un poquito, ponerse o bien ponerse en la piel de un niño, ver los ojos como si viéramos las cosas por primera vez y disfrutar de la experiencia de empezar a dominar una técnica como es la acuarela, una técnica que según cómo es uno o según cómo es la personalidad de uno, como es la mía, pues a mí me resulta un poquito más complicado porque me gusta trabajar rápido sin tener que esperar demasiado a que un elemento seque. Bien, no sé si lo había enseñado en el anterior vídeo, es acuarela líquida, también la venden en este formato. Esto es amarillo, aunque veáis que es un poquito anaranjado, pero con nosotros cuando lo aplicamos
ya veis que tiene un tono muy potente, un tono que también podría ser muy difícil conseguirlo con una acuarela sólida. Tendríamos que saturar bastante el color. Bueno, aquí también lo venden en este formato, muy cómodo, la verdad, porque no tienes que estar trabajando las pastillas, y si le echamos un poquito de lejía, pues pasará lo mismo que ocurrió aquí, que veis que se ve el papel, se comió el amarillo totalmente. Si lo utilizamos en seco o si utilizamos la lejía en húmedo, pues ocurrirá lo mismo que vemos que ocurrió aquí. En seco se vería una línea, sí, y en húmedo pues la lejía se expandirá de una manera arbitraria, por así decirlo. Con el tiempo podréis llegar a controlarlo mejor, sentiros más cómodos con la acuarela, y tanto todas las técnicas, luego la dificultad de todas las técnicas radica en cuánto tiempo le has dedicado tú a tratar de dominarla y que no sea ella la que te domine. Tratando de entender la técnica en sí, cómo funciona, y tratar de disfrutar de esa técnica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.